Qué cosa más sorprendente es un libro. En cuanto se empieza a leer, se entra en la mente de otra persona. Tal vez de alguien que ha muerto hace miles de años. A través del tiempo, un autor habla clara y silenciosamente dirigiéndose a nosotros y entrando en nuestra mente. La escritura es tal vez el más grande de los inventos humanos. Un libro es la prueba de que los hombres son capaces de hacer que la magia funcione. Y esta habitación está llena de magia. Gente muy antigua. Jueves, 3 de noviembre de 1927. Querido Melmoth, así que estás dedicado a ahondar en el dudoso pasado de Barío Abido Basiano, ese detestable joven asiático. Hay pocas personas a las que aborrezca más que a esa maldita rata siria. Mi reciente lectura de la Eneida de James Rhodes, traducción que no había leído hasta ahora, y más fiel a Marón que ninguna otra versión versificada de cuantas he visto, incluida la de mi difunto tío el Dr. Clark, que no vio la luz, me ha retrotraído a los tiempos de Roma. Esta diversión virgiliana, junto con los pensamientos espectrales propios de la víspera de Todos los Santos, con sus aquelarres en los montes, me suscitaron la noche del lunes pasado un sueño sobre Roma de una claridad y una intensidad tan supremas y de tan enormes posibilidades de oculto horror, que pienso en serio utilizarlo algún día en mis escritos de ficción. Soñar con Roma no era raro en mi juventud. No pocas noches seguía al divino Julio por la Galia como tribuno militar, pero hacía tiempo que había dejado de hacer lo que el actual sueño me produjo extraordinaria impresión. Era un inflamado crepúsculo o atardecer en el pueblecito provincial de Pompelo, al pie de los Pirineos de la Hispania citerior. Debía de ser uno de los últimos años de la República, porque la provincia estaba gobernada aún por un procónsul senatorial en vez de un pretor delegado de Augusto, y el día era el primero antes de las calendas de noviembre. Los montes se alzaban escarlata y oro al norte del pueblecito, y el sol occidental brillaba místico y rojizo en los edificios nuevos de tosca piedra y yeso del foro polvoriento y en las paredes de madera del circo que se alzaba a poca distancia hacia el este. Ciudadanos de todas las clases, colonos romanos de frente ancha y nativos romanizados de pelo áspero, junto con evidentes mestizos de ambos linajes, vestidos por igual con togas baratas de lana, legionarios con casco y capa tosca, barbados miembros de tribus vasconas del entorno, atestaban el foro y las pocas calles pavimentadas, dominadas por un vago y mal definido desasosiego. Yo acababa de apearme de la litera en la que los portadores ilirios me habían traído con cierta premura de Calagurris, al otro lado del Iber, en dirección sur. Al parecer, yo era un cuestor provincial llamado Celio Rufo, y había sido convocado por el procónsul escribano Libo, que había llegado de Tarraco unos días antes. Los soldados formaban la quinta cohorte de la 12ª legión, bajo el mando del tribuno militar Sex.
Aselio y Balbutio, legado de la región entera, había venido también de Calacurris, donde se hallaba el cuartel permanente. El motivo de la conferencia era un horror que acechaba en los montes. Los habitantes del pueblo estaban asustados y habían suplicado la presencia de una cohorte de Calacurris. Era la estación terrible del otoño, y los ingobernables habitantes de las montañas se preparaban para las ceremonias horribles de las que solo se hablaba en voz baja en los pueblos. Era una gente antiquísima que habitaba en lo alto de los montes y hablaba una lengua entrecortada que los vascones no entendían. Raramente se les veía, aunque unas pocas veces al año mandaban pequeños emisarios de piel amarilla y ojos bizcos, semejantes a los escitas, a tratar con los mercaderes por medio de gestos, y cada primavera y otoño celebraban en los picos sus ritos infames, cuyos alaridos y fogatas altares inspiraban terror en las aldeas. Siempre en la víspera de las calendas de mayo y de noviembre. Justo antes de esas fechas ocurrían desapariciones de personas y no se volvía a saber de ellas. Y se rumoreaba que los pastores y los campesinos nativos no miraban mal a esta gente antigua, y que más de uno se ausentaba de su cabaña antes de las 12 de esos 2 espantosos aquelarres. Este año el terror era grande, porque la gente sabía que esta gente antigua estaba irritada con el pueblo de Pompelo. 3 meses antes había bajado de las montañas 5 enviados de ojos bizcos, y 3 de ellos habían muerto en una reyerta del mercado. Los otros 2 regresaron mudos a las montañas, y este otoño no hubo ninguna desaparición. Había amenaza en esta inmunidad. No era propio de la gente antigua prescindir de víctimas en sus aquelarres. Parecía demasiado bueno para que fuera normal, y los habitantes de Pompelo estaban asustados. Durante muchas noches habían estado oyendo un lúgubre batir de tambores en los montes, y finalmente el edil Tib, Aneo Estilpo, de sangre mitad nativa, había mandado un emisario a Balbutio, solicitando una cohorte que acabase con el aquelarre de esa noche terrible. Balbutio se negó con indiferencia, alegando que el temor de los ciudadanos carecía de fundamento y que los ritos horrendos del pueblo de los montes no concernían a Roma, a menos que constituyesen una amenaza para nuestros propios ciudadanos. Yo, sin embargo, que al parecer era amigo íntimo de Balbutio, me había mostrado en desacuerdo con él. Le dije que había estudiado el saber tenebroso y prohibido y creía que esa gente antiquísima podía infligir casi cualquier calamidad al pueblo, que al fin y al cabo era colonia romana y albergaba gran número de ciudadanos. La misma madre del edil solicitante, Elvia, era romana pura, hija de Elvio Cina, que había llegado con el ejército de Escipión. En consecuencia, yo había enviado un esclavo, un griego bajo y vivaracho llamado Antipater, al procónsul con cartas, y Escriponio había escuchado mis ruegos y había ordenado a Balbutio que mandase a Pompelo su 5ª cohorte, con Aselio al mando. La víspera de las calendas de noviembre, entrase en los montes al atardecer, acabase con cualquier orgía que encontrase y llevase a cuantos prisioneros hiciese a Tarraco para que compareciese ante el próximo propretor.
Balbutio, no obstante, había protestado, lo que había dado lugar a más correspondencia. Escribí tanto que el procónsul acabó seriamente interesado y había decidido hacer una investigación personal sobre el horror. Finalmente se había desplazado a Pompelo con sus lictores y su guardia. Allí escuchó la suficiente información como para sentirse bastante impresionado y turbado, y decidirse por ordenar con firmeza la erradicación del aquelarre. Deseoso de consultar con alguien que hubiera estudiado el asunto, me mandó que acompañase a la cohorte de Aselio. Balbutio había acudido también para insistir en su opinión contraria, porque sinceramente creía que una acción militar rigurosa inspiraría un peligroso sentimiento de malestar en los vascones tribales y los establecidos. Así que aquí estábamos todos, en el místico crepúsculo de los montes otoñales, el viejo escribonio olivo con su toga pretexta, la luz dorada incidiendo en su cabeza calva y reluciente y su arrugado rostro de halcón, Balbutio con su casco y su peto resplandecientes, los labios comprimidos en concienzuda y tenaz oposición, el joven Aselio con sus grebas bruñidas y su sonrisa de superioridad, y una curiosa muchedumbre de ciudadanos legionarios, gentes tribales, campesinos, lictores, esclavos y escoltas. Yo llevaba una toga corriente, sin ningún distintivo que me identificase de manera especial, y en todas partes acechaba el horror. Los hombres del pueblo y del campo apenas osaban hablar en voz alta, y los del séquito de Libo, que llevaban allí cerca de una semana, parecían un poco contagiados de ese miedo desconocido. Incluso el viejo escribonio parecía muy grave, y las voces fuertes de los que llegamos más tarde parecían contener cierta calidad inoportuna, como si estuviésemos en unas urnas fúnebres o en el templo de algún dios místico. Entramos en el pretorio y tuvimos una gran conversación. Balbutio insistió en sus objeciones y fue apoyado por Aselio, quien despreciaba totalmente a los nativos, aunque consideraba desaconsejable excitarlos. Ambos soldados sostenían que era mejor enfrentarse a una minoría de colonos y nativos civilizados que a una probable mayoría de gente tribal y campesina al aplastar aquellos ritos espantosos. Yo, por mi parte, renové mi recomendación de actuar y me brindé a acompañar a la cohorte en cualquier expedición que emprendiese. Señalé que los bárbaros vascones eran turbulentos e imprevisibles a lo más, de manera que tarde o temprano serían inevitables las escaramuzas con ellos, fuera cual fuese nuestra decisión, que hasta ahora no habían demostrado ser adversarios peligrosos para nuestras legiones, y que condecía muy mal con los representantes del pueblo romano consentir que unos bárbaros dañasen unas normas que la justicia y el prestigio de la República exigían. Que, por otro lado, la eficiencia en la administración de una provincia dependía ante todo de la seguridad y buena voluntad del elemento civilizado en cuyas manos estaba la maquinaria local del comercio y la prosperidad, y en cuyas venas circulaba gran parte de nuestra sangre italiana. Estos, aunque fuesen en número una minoría, eran el elemento estable en cuya constancia se podía confiar y cuya cooperación uniría muy firmemente la provincia al imperio del Senado y al pueblo romano. Era a la vez un deber y una ventaja proporcionarles la protección debida a ciudadanos romanos, a una costa, aquí lancé una mirada sarcástica a Balbutio y a Aselio, de una pequeña molestia e intervención, y una breve interrupción en las partidas de damas y peleas de gallos del campamento en Calagurris. Que no dudaba, por mis estudios, que el peligro para el pueblo y los habitantes de Pompelo era real,
Había leído muchos rollos procedentes de Siria y Egipto y de los pueblos crípticos de Etruria, y había hablado largamente con el sanguinario sacerdote de Diana Aricina, en el templo que poseía en el bosque que bordeaba el Lacus Nemorensis. En esos aquelarres había males espantosos que podían ser invocados de los montes, males que no debían existir en los territorios del pueblo romano y permitir orgías como las que era sabido que se celebraban en los aquelarres. Se acordaba muy poco con las costumbres de aquellos cuyos antepasados, cuando Postumio era cónsul, había ejecutado tantos ciudadanos romanos por practicar bacanales, asunto que había fijado para siempre en la memoria el Senado Consulto de las bacanales, poniéndolo en bronce y a la vista de todos. Reprimido a tiempo, antes de que el desarrollo de los ritos pudiera traer nada con lo que el hierro de un pilo no pudiese contender, el aquelarre no representaría demasiado para la fuerza de una simple cohorte. Solo haría falta prender a los participantes, y si se perdonaba a buena parte de los que eran meros espectadores, se lograría reducir considerablemente el rencor de quien quiera que simpatizase con la gente de los montes. En resumen, tanto el principio como la política exigían una intervención severa, y no dudaba que Publio Escriponio, teniendo en cuenta la dignidad y las obligaciones del pueblo romano, abrazaría su plan de despachar la cohorte, a la que me uniría, pese a las objeciones que Balbutio y Aselio, que en realidad hablaban más como provincianos que como romanos, veían conveniente plantear y multiplicar. El sol declinante estaba ahora muy bajo, y el pueblo callado parecía envuelto en un encanto maligno e irreal. Entonces, el procónsul Escriponio dio su aprobación de mis palabras. Me integró en la cohorte con el grado provisional de centurión primo pilo, con la aquiescencia de Balbutio y Aselio, el primero de mejor grado que el segundo. Mientras el crepúsculo se adueñaba de las laderas silvestres y otoñales, un batir espantoso y acompasado de extraños tambores llegaba lejos con ritmo terrible. Algunos legionarios dieron muestras de atemorizarse, pero una orden tajante los puso en formación, y la cohorte entera no tardó en llegar al llano despejado al este del circo. El propio Libo, al igual que Balbutio, insistió en acompañar a la cohorte, pero hubo dificultades en conseguir un guía nativo que señalase los senderos que subían a la montaña. Finalmente, un joven llamado Bercelio, hijo de padres romanos puros, accedió a llevarnos más allá del pie de los montes. Iniciamos la marcha ya oscurecido, con la hoz delgada de una luna joven temblando sobre el bosque a nuestra izquierda. Lo que más nos inquietaba era el hecho de que el aquelarre fuera a celebrarse. Sin duda habría llegado a los montes la noticia de que se acercaba la cohorte, e incluso la falta de una decisión definitiva no podía hacer el rumor menos alarmante. Sin embargo, los siniestros tambores tocaban como en otras ocasiones, como si los celebrantes tuviesen algún motivo concreto para no importarles si las fuerzas del pueblo de Roma marchaban contra ellos o no. El sonido aumentaba a medida que nos adentrábamos en el vacío ascendente entre los montes.
Se cerraban las laderas de cada lado y se hacían visibles los troncos, curiosamente fantásticos a la luz de nuestras antorchas balanceantes. Todos marchaban a pie salvo Libo, Balbutio Aselio, 2 o 3 centuriones y yo. Y finalmente el camino se hizo tan empinado y estrecho que los que íbamos montados tuvimos que dejar los caballos. Una escuadra de 10 hombres se quedó atrás para guardarlos, aunque no era probable que saliesen partidas de ladrones en semejante noche de terror. De vez en cuando parecía como si vislumbrásemos una forma acechando entre los árboles cercanos. Y tras media hora de ascenso, lo empinado y estrecho del camino hizo que el avance de tan grande número de hombres, más de 300 en total, se volviese penoso y difícil. Entonces, de manera sobrecogedoramente inesperada, oímos algo espantoso abajo. Eran los caballos atados. Habían chillado, no relinchado, sino chillado. Pero no se veía ninguna luz, ni se oía ningún sonido humano que nos revelase la causa. Al mismo tiempo comenzaron a arder hogueras en los picos de enfrente, de manera que el terror parecía acechar igualmente delante y detrás de nosotros. Buscamos a Bercelio, nuestro guía, y descubrimos un guiñapo empapado en sangre. En la mano tenía una espada corta arrancada del cinto de Bibulano, subcenturión, y su rostro tenía tal expresión de terror que los más curtidos veteranos palidecieron al verle. Se había dado muerte al oír gritar a los caballos. Él, que había nacido y vivido toda la vida en esta región y sabía lo que se murmuraba acerca de los montes. Las antorchas empezaron ahora a perder intensidad y los gritos de los legionarios asustados se mezclaron con los chillidos de los caballos atados. El aire se volvió notablemente frío, más repentinamente de lo que suele ser normal en las proximidades de noviembre, y parecía agitado por terribles ondulaciones que no pude por menos de relacionar con un batir de alas enormes. Ahora se detuvo toda la cohorte, y mientras las antorchas se debilitaban cada vez más, distinguí lo que me parecieron sombras fantásticas, recortadas en el cielo por la luminosidad espectral de la Vía Láctea a su paso por las constelaciones de Perseo, Casiopea, Cefeo y el Cisne. Luego, de repente se borraron todas las estrellas, incluso las brillantes Deneb y Vega que habíamos tenido delante, y las solitarias Altair y Fomalhaut detrás. Cuando las antorchas se apagaron del todo, quedaron sobre la aterrada y frenética cohorte solo los malignos y horribles fuegos altares de los picos. Infernales y rojizos,
recortaron ahora siluetas enormes y enloquecedoras de seres bestiales que saltaban como nunca había contado ningún sacerdote frigio ni ningún anciano venerable de Campania en la más insensata de sus consejas. Y por encima de los chillidos a oscuras de hombres y caballos, el batir de los infernales tambores se elevó a un grado de paroxismo, mientras un viento helado, sobrecogedoramente consciente y deliberado, descendía de alturas formidables y se enroscaba alrededor de cada hombre, hasta que toda la cohorte se encontró luchando y gritando en la oscuridad, como un remedo de la muerte de Laoconte y sus hijos. Solo el viejo escribonio Libo parecía resignado. Profería unas palabras en medio de los gritos que aún resuenan en mis oídos. Malitia vetus est, venit, tandem venit, venit. Y entonces desperté. Es el sueño más vívido que he tenido en años, inspirado en veneros del subconsciente largo tiempo intactos y olvidados. Del fin de aquella cohorte no hay constancia ninguna, pero al menos se salvó el pueblo, porque las enciclopedias hablan de Pompelo, que aún existe hoy con el moderno nombre español de Pompelona. Tuyo por la supremacía gótica, Julius Verus Maximinus,